la mañana, 36 minutos. Saludamos a esta hora al señor presidente del Consejo Gremial, el doctor Germán Arce. Doctor Arce, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Luis Carlos, a usted y a toda su audiencia. Gracias por darnos algunos minutos. Doctor Arce, ¿cómo le fue en la reunión con el presidente de la República? Yo creo que bien, Luis Carlos. Fue una reunión, digamos, generosa en términos de tiempo. Estuvimos un poco más de 2 horas con el presidente. Pudimos presentarle los temas que habíamos, digamos, preparado de agenda, que estaban centrados particularmente en los temas de seguridad, en reactivación económica, en plantearle un poco la pregunta al presidente de qué significa esta invitación al acuerdo nacional. Hablamos algo de reformas sociales, hablamos un poco del tema de paz. Digamos, fue, por lo menos del lado nuestro, los temas que pensábamos plantear al presidente los logramos hacer con generosidad, con tiempo, y yo creo que ese fue un paso importante. El presidente puso otros temas sobre la mesa, temas que están asociados a la manera como él plantea el acuerdo nacional, y yo creo que pues fue un paso importante después de varios días de intentar concretar este espacio, y esperemos un poco que sobre la base de este primer avance pues podamos seguir trabajando con el gobierno en la construcción de soluciones, que creo que es lo que los ciudadanos esperan de todos nosotros. Doctor Arce, lo saluda Fernando Quijano. En orden de diálogo con el presidente, ¿usted cómo ranquearía los temas? Es decir, ¿a él le preocupa el rumbo de la economía? ¿Le preocupa el deterioro de la seguridad en el país? ¿Le preocupan las reformas? ¿Usted cómo diría de 1 a 5 cuáles fueron los temas en los cuales pueden coincidir? Pues yo creo que el presidente, cuando habla del acuerdo nacional, que es como una pregunta bastante amplia, lo aterriza hablando del Plan Nacional de Desarrollo. Cuando digo el Plan Nacional de Desarrollo, son esas iniciativas que él trae desde la campaña, que están plasmadas en el plan, y que espera poder ejecutar. Algunas de esas iniciativas creo que tienen coincidencias en algunos de los temas que están planteados en la agenda, tanto económica como sobre todo en la agenda, digamos, de temas de seguridad. Sin embargo, nosotros teníamos, digamos, una urgencia de plantearle el deterioro en los temas de seguridad, no solamente por el problema de seguridad física per se, sino por el impacto que eso tiene además en la economía, en la generación de expectativas, en la incertidumbre que genera, en la incapacidad de desarrollar proyectos en las regiones. Yo creo que el presidente reconoce que ahí hay un problema, más allá de cuál es el indicador, y si esto estaba antes o después, allí hay un problema, ese problema hay que atacarlo. El ministro de Defensa que acompañó la reunión creo que recogió ese sentimiento de necesitamos ser capaces de mostrar cuáles son los planes concretos a nivel territorial y a nivel regional con los altos mandos, y vamos a tener una agenda de reuniones tanto con el ministro y los altos mandos en los próximos días para poder como concretar y aterrizar, digamos, algunas de estas discusiones. Yo le diría a usted que tal vez lo de reactivación el presidente no lo ve con la misma gravedad nuestra, pero no creo que lo desconozca. Él planteó, por ejemplo, el tema de la discusión de tasas de interés, y yo creo que lo de tasas de interés es una de las discusiones en los temas de reactivación económica. Nosotros le llevamos otros temas sectoriales, algunos que tienen algunos avances con los ministerios, pero que necesitamos ser capaces de poner en acción. Yo creo que tal vez una de las conclusiones, espero no ser injusto en esto, es que después de un año, o cambiamos de método, y cuando digo cambiamos de método es gobierno y sector empresarial en cómo elaboramos estas conversaciones, cómo dialogamos para acordar y cómo esos acuerdos los ponemos en ejecución, pues es parte como del llamado que nosotros le hicimos al presidente y al gobierno, sí. Esto requiere de dolientes, cronogramas, tareas, esto hay que hacerle seguimiento, porque si no se nos queda un poquito en el aire, y yo esperaría que el presidente pues nos mande señales en ese sentido. ¿Con quién nos sentamos a hablar del acuerdo nacional? ¿Quién va a ser el responsable? ¿Cómo lo hacemos? ¿En qué tiempos? Y en eso yo creo que nosotros podemos contribuir en darle un poco de orden a esa conversación. Claro, pero doctora, sin embargo, desde el gobierno pues hay a veces unos mensajes un poco agresivos con los empresarios, del mismo presidente, lo hizo hace poco, con de la ministra de Trabajo, cuando les dice que se acabó el tema de la última Coca-Cola en el desierto y los mensajes mamola y todo eso. Es decir, se llegó a hablar también de un clima de respeto y de no satanizar a los gremios y a los empresarios colombianos. Claro que sí, Darcy, nosotros incluso pues se lo dimos con toda claridad al presidente, no somos los unos y los otros, o sea, aquí todos somos colombianos.
si al país le va bien, a todos nos va bien, pero en esto tenemos que ser, digamos, inteligentes en la manera como gestionamos nuestras diferencias, porque parte, y esta es una invitación que el presidente ha hecho en algunas intervenciones y que se la reiteramos, tenemos que ser capaces de hablarnos con franqueza, incluso de lo que no estamos de acuerdo. Construir un acuerdo nacional no quiere decir que esto sea un coro de unanimidad. La sociedad es suficientemente diversa y tiene posturas de cómo se deben atender algunos de estos problemas, y yo creo que el presidente recibió ese mensaje, lo recibió con tranquilidad. Yo creo que él entiende que hay problemas en la ejecución, en la aterrizada de muchos de sus planteamientos, y la señal del sector empresarial y del Consejo Gremial es: aquí estamos, nosotros no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir trabajando en la construcción de consensos, pero tenemos que cambiar de método, porque el método que hemos aplicado en este año no nos está funcionando. Y yo se lo dije al presidente, pues no le está funcionando a nosotros, no le está funcionando al gobierno. Entonces, o cambiamos de método o nos vamos a seguir aquí dando vueltas entre nosotros sin ser capaces de construir esas soluciones que la ciudadanía espera que construyamos. Doctor Arce, buenos días, lo saluda Juan Lozano. A partir de lo que usted nos acaba de decir, acuerdo nacional es un lugar común, esa es una frase vacía, eso siempre se usa y no se sabe muy bien en qué consiste. Si yo le pidiera a usted después de esta reunión que puntualizara a partir de lo que dijo el presidente Petro, ¿qué es el acuerdo nacional? ¿Qué es lo que quiere el presidente de la República? ¿Acuerdo nacional para qué? ¿Qué iría en el acuerdo nacional? ¿Es solo, como usted nos dijo, lo que él puso en el plan de desarrollo? ¿Admite otros temas? ¿Es para seguridad, paz y economía? ¿Qué es el acuerdo nacional que propone el presidente Petro que no hemos podido saber? El acuerdo, de la manera como el presidente lo plantea, es un acuerdo en torno a esas propuestas y misiones que él ha planteado en el Plan Nacional de Desarrollo. No creo, y esta es mi interpretación, de que sea exclusivamente eso. Cuando uno le habla de la coyuntura en la que está y de los desafíos que tienen algunos sectores, el presidente lo recibe y entiende que ahí hay, digamos, unas agendas de trabajo. Él la utiliza, voy a tal vez no ser preciso en esto, pero él utiliza un par de ejemplos. El tema de tierra. Hay que construir un acuerdo en el tema de tierra. El presidente ha sido vocal desde el comienzo en esa discusión, en el acuerdo que ha construido con Fedegan, y que él está frustrado porque no está evolucionando a buen ritmo. Acuerdo nacional es sobre la descarbonización de la economía, tema en el que probablemente, y que lo dijimos, presidente, en eso no tenemos grandes distancias. Otra cosa es la discusión que tenemos de cómo se ejecuta la transición energética, cuáles son los tiempos y cuáles son las acciones prioritarias que hay que tomar en el sector de energía. Pero en principio nosotros no tenemos una gran diferencia en que Colombia tiene una oportunidad en descarbonizar su economía y en volver ese un factor de competitividad. En eso yo creo que estamos de acuerdo. Acuerdo nacional sobre cómo desarrollar el agro. Incluso el presidente habló, él tiene una cosa como en sus afectos con el tema del café. El presidente de la Federación de Cafeteros estuvo ahí. Yo creo que eso fue importante porque ahí hay un sector, 500.000 familias campesinas que pueden contribuir en el desarrollo de algunas regiones. El presidente dice acuerdo nacional son sobre temas como el manejo de las finanzas públicas. En eso el ministro Bonilla no estaba en la reunión, pero yo creo que hay un capítulo de discusión asociado con el manejo de la inversión pública y la manera como el gobierno va a cumplir el marco fiscal de mediano plazo. Me parece que eso es como una frente adicional que él está hablando, pero yo no creo que haya temas pegados, Juan. Me parece que lo que tenemos que ser capaces, insisto en esto, es en poder concretar, y concretar pues, con la voluntad de que todos vamos a trabajar en construir esos acuerdos y darles contenido. Sí, señor Arce, pero de acuerdo con esas respuestas que nos está dando usted, entonces estamos pues lejos de la imagen de un presidente que quiere darle la espalda a los empresarios, que no está dispuesto a acordar, del presidente que no fue a la ANDI. Es decir, el gobierno sí está generando consensos y está dispuesto a acordar con los empresarios. Yo creo que la invitación que el presidente nos hizo en la reunión de ayer traía ese sentimiento de fondo. Fue una reunión cordial, o sea, no hubo epítetos, ni calificaciones, ni descalificaciones, pero le insisto en esto, nosotros le dijimos, presidente, no lo estamos haciendo bien, ni ustedes ni nosotros, no estamos avanzando. Entonces necesitamos pensar en cómo somos capaces de trabajar colectivamente en la construcción de consensos. Ha habido mucho diálogo, pero ha habido poco acuerdo.
y eso requiere, vuelvo, insisto, en cambiar de método y esperemos un poco que el presidente recoja eso y le ponga, digamos, unas tareas a su equipo para que podamos seguir trabajando. Doctor Arce, lo saluda William Calderón. Hola, William. No sé si es una percepción equivocada, pero daría la impresión de que las relaciones entre los gremios y el presidente no son buenas, o por lo menos así se percibe en los medios de comunicación. Las frases son muy fuertes de lado y lado, pero cuando se sientan como que hay cierta distancia, cierto respeto, o de pronto, y reitero, podría estarme equivocando, cierto temor para confrontar al presidente ya en los espacios cara a cara. ¿Es una percepción equivocada, doctor Arce? Yo creo que es equivocada. Yo no creo que haya temas vedados o vetados. Me parece que todos tuvieron la oportunidad. Obviamente eso es una reunión muy grande y no puede uno por uno hacerle una lista, digamos, de quejas y reclamos al presidente, pero yo creo que es una reunión abierta, franca. El presidente pues recibe los comentarios, incluyendo críticas y recomendaciones que se le hacen. Me parece que lo hace de manera tranquila, digamos, no sentí pues que hubiera como una reacción allí. Claramente ha habido dificultades de comunicación. Yo en lo personal creo que el exceso de redes sociales y de resolver el país en 140 caracteres le hace daño a la discusión pública, pues es una posición personal. Me parece que hay que tener más diálogos de contenido, hay que ser capaces de poner propuestas concretas sobre la mesa y hay que tener una agenda de trabajo, con tareas, con tiempos, con seguimiento, para que algunas de estas iniciativas salgan adelante. Y esta es como una de mis grandes conclusiones, esto requiere método y yo creo que nosotros podemos ayudar en eso. Precisamente podemos ayudar en darle método a esto. Precisamente en eso que usted nos está respondiendo, doctor Arce, le quiero preguntar si quedó pactado la posibilidad de un nuevo encuentro con el presidente, si quedó alguna fecha para volverse a sentar con él, o si él dejó delegado a alguien como un interlocutor con ustedes. Quedó abierta la posibilidad de hacer, digamos, nuevas reuniones. Ya hay una agenda que estamos coordinando con el ministro de Defensa en el tema particular de seguridad que esperamos poder avanzar. Hay otras conversaciones con la ministra de Educación, hay conversaciones, espero poder abrir ese canal nuevamente con la ministra de Trabajo. Yo creo que hay disposición. El presidente no le puso un único doliente, pero nosotros le pedimos que pusiera un doliente. Cuando digo único doliente es alguien con quien nosotros podamos coordinar este trabajo al interior del equipo. Después de nuestra reunión había Consejo de Ministros, espero que esa haya sido materia de esa conversación, pero nosotros esperaríamos que organicemos un poco el equipo de trabajo con el cual vamos a aterrizar esta propuesta del Acuerdo Nacional, pues para avanzar. Creo que eso es parte como de lo que todos quisiéramos. Es una buena iniciativa, digamos, ante un gobierno que arrancó, ya llevamos un año, con la puerta cerrada a los gremios, con la puerta cerrada al empresariado, con ataques vehementes en campaña e incluso en el gobierno, que hoy se siente finalmente con el Consejo Gremial y se siente finalmente con los representantes de los empresarios en el país. Yo, una opinión, considero que es una señal positiva, por lo menos sentarse, y hay que, como dice usted, pasar de simplemente escuchar o hacer que se escucha a realmente actuar frente a lo dialogado. Doctor Arce, quisiera preguntarle, para que todos entendamos, porque se nos olvida la importancia del sector privado, ¿cuánto del empleo, del 100% del empleo nacional, produce o genera el sector privado? Luis Carlos, le voy a contestar esa pregunta con algo que le dije al presidente en la introducción. Usted está aquí sentado con 32 gremios que representan el 80% del Producto Interno Bruto. Pues que es una locura. Con 32 gremios que representan 41.000 empresas y 590.000 afiliados. Sí. Con un sector empresarial que aporta el 75% del empleo formal de este país. Con un sector empresarial que le aporta el 80% de sus impuestos directos. Es decir, el cambio es con nosotros. Es que aquí los que nos levantamos a producir, a pagar impuestos, a generar empleo somos nosotros. Entonces esta no es una conversación del gobierno y los otros o por ahí en otra esquina, ¿no? Esta es una conversación con todos. Y yo creo que ese mensaje, más allá, digamos, de las discusiones puntuales de los sectores, es que cualquier agenda, incluyendo la agenda del Plan Nacional de Desarrollo, es con el sector empresarial. Porque sin duda, nos levantamos todos los días a producir el Producto Interno Bruto y los impuestos con los cuales se atienden las
escuchó con atención y lo que esperamos es poder pasar a la fase de ejecución. Esto cómo se hace, con quién se hace, cuándo se hace, en qué tiempos, y esperamos tener muchas más reuniones en las que podamos hacerle seguimiento a estas iniciativas. Siento a veces, doctor Arce, y quiero preguntárselo a usted, si usted confirma esto, que el gobierno le molestara que la gente y que el sector privado hiciera plata. Lo digo, ¿por qué? Porque siento que cuando fueron las EPS a decir, hombre, vamos a tener problemas económicos, el gobierno lo interpretó como, ustedes cuando hacen plata entonces es de ustedes y cuando tienen problemas quieren socializar los problemas. No está mal que eso ocurra, a mi parecer. Los gobiernos, los estados tienen que estar buscando que todo el mundo prospere, que a todo el mundo le vaya bien y que cuando le vaya mal, buscar maneras para que le vaya bien. De eso se trata. Entonces, mi pregunta para usted es, ¿siente usted que de a poquitos el gobierno entiende que tiene que contar con ustedes, que tiene que contar con nosotros, con los privados para poder salir adelante? Pues le voy a contestar con el deseo, espero que sea así, espero que el gobierno entienda eso. Yo creo que nosotros hemos mandado señales de la disposición que tenemos. Yo creo que hay algunas discusiones que tienen una enorme carga ideológica, pero al final del día esto tiene que ser práctico. Estas conversaciones sobre problemas reales de la ciudadanía requieren soluciones reales y en eso yo creo que el concurso de todo, sector privado, sector público, la capacidad que tiene el sector público de estimular al sector privado para que produzca bienes y servicios y le resuelva problemas de la ciudadanía, creo que es esencial. Pero hay que salirse un poco de la trampa ideológica, porque creo que los ciudadanos, primero, poco entienden de eso, y segundo, lo que quieren ver es soluciones, y eso pues requiere, vuelvo, insisto, en que cambiemos de método, porque el método que hemos venido utilizando no nos ha funcionado, y pues si uno sigue haciendo lo mismo no va a tener resultados distintos. Pero por ahora no hay un interlocutor, que es lo que ustedes buscaban, una persona, un doliente, ¿a quién llamar? Yo creo que sectorialmente hay unos ministros que han venido trabajando con los sectores y esa interlocución está allí. Creo que un gerente, si valga el término, un gerente del Acuerdo Nacional no hay, pero pues le pedimos al presidente, díganos con quién aterrizamos esto. Y estamos esperando que el presidente un poco resuelva cómo organiza el equipo y a quién le pone estas tareas para poderle hacer seguimiento. Incluso un comentario ahí, que en la siguiente sentada pues no sigamos aquí como en el mundo de las ideas, podamos entender si somos capaces o no de sacar estos temas adelante. Buena suerte con eso. ¿Hay fecha para la siguiente reunión? Para defensa, que es como el primer tema con el que vamos a trabajar, estamos definiendo una sentada la próxima semana. Estoy esperando agenda del ministro. Defensa de seguridad. Anoche. Seguridad para el tema de seguridad, sí, coordinado por el ministro de Defensa y con los altos mandos. Esperamos tener una reunión la próxima semana. Estamos cuadrando el día. Pues mucha suerte, doctor Arce. Bueno. Usted es un tipo muy político, muy generoso con sus respuestas y ojalá ese optimismo y esa generosidad se materialice. Ojalá, en mayúsculas y en grandes. Un abrazo, muy gracias, doctor Arce. Yo es que sufro de optimismo crónico, así que hay que seguir intentándolo. Creo que todos necesitamos que esto salga bien para el país y pues ahí está la voluntad manifiesta del sector empresarial y esperemos que el gobierno, digamos, recoja un poco estas recomendaciones y avancemos en construir soluciones. Prefiero quedarme con su optimismo crónico que con mi realismo real periodístico. Le mando un abrazo. Muchas gracias. Luis Carlos, que estés muy bien. Un saludo para todos. Saludo. Difícil eso. Son las 6:55. Esto es la FM de RCN, las noticias como son.